La incidencia, si te fijas, es 3 veces mayor en atragantamientos que en accidentes de tráfico. El tiempo de la ambulancia en un entorno rural tarda entre 20 y 25 minutos en acudir y en un entorno urbano, más de 8 minutos. No solamente es que te vamos a salvar la vida, sino que también te estamos dando la seguridad de que no te va a pasar nada más. Seguro que todos hemos oído alguna vez la expresión maniobra de Heimlich. Es el procedimiento para asistir a alguien que se está atragantando. Desgraciadamente tiene un problemilla y es que necesitas a otra persona que te lo haga. Es decir, no es autoaplicable. Vale, estupendo. ¿Y si estás solo? ¿Qué haces? Pues os hago spoiler. En ese caso las opciones se reducen. La probabilidad de éxito baja y la de que acabe mal la cosa sube. Justo en ese momento entra en escena Opportunity Health, una solución para el atragantamiento precisamente cuando estás solo. Un dispositivo pensado para actuar en segundos con tus propias manos y sin depender de nadie. Suena directo, pero abre un terreno exigente. Cómo se va a usar bajo presión, qué pide la regulación, cómo se hacen las pruebas de validación y cómo se fabrica para que no falle precisamente cuando lo necesitas. Aquí están sus creadores, Germán Alejandro Sánchez y Nico López de Aguileta. Uno con la obsesión de llevar una idea al mundo real, el otro con la disciplina de convertirla en un dispositivo fiable y sencillo de usar. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando la teoría de los primeros auxilios choca contra el reloj, este es tu episodio. Diseño, reflejos y nervios todo a la vez. Soy Edgar Guerrero, esto es Toque de Ingenio y hoy levantamos la alfombra para ver cómo se diseña, se prueba y se regula un aparato que puede salvarte la vida cuando no hay nadie para ayudarte. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Así que Germán y Nico, bienvenidos a Toque de Ingenio. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por venir, que me han dicho que os habéis pegado un madrugón hoy. Hoy ha tocado madrugar, sí. Poquito, hemos tenido, pues eso, a las 5 o 6, ¿no? Hemos salido, Nico. Eso es. Y bueno, pero hoy hemos llegado puntuales, ¿eh? No, estupendo. Habéis llegado clavados 11 menos 2. Sí, directo. Porque para que no lo sepáis, esto se graba en Montcada y Reixac, que es un pueblo al lado de Barcelona, y aquí nuestros invitados vienen de Navarra, que está pues a 4 horas y pico por Eso ahí, es. ¿no? Sí. Pues muchas gracias por el madrugón, por el ratito de carretera y por venir a explicarnos vuestro dispositivo. Así que si os parece, pues empezamos por donde empezamos casi siempre, que es el momento eureka en el que entiendo que tú, Germán, llegas a la conclusión de que el mundo necesita un dispositivo que aún no existe y que, pues que te ves con las ganas de hacerlo. ¿Cuál es ese momento? ¿Por qué decides que esto se tiene que hacer? ¿Y en base a qué tienes ese momento eureka? Vale, ese momento eureka, ese flash of genius, ¿no? Podríamos decirlo, viene a raíz de una experiencia personal. Estábamos en una comida familiar, somos 4 en casa, 4 hermanos, los 2 padres y mi hermano mayor se atragantó. No era la primera vez que le ocurría, pero sí de forma, digamos, más intensa. Era un atragantamiento total. Digamos que podríamos definir un atragantamiento parcial, que es cuando uno tose, tiene sibilencias y de forma natural tenemos que dejar que actuara el cuerpo para soltar, ¿no?, esa obstrucción. Y en un atragantamiento total, al final se te van de forma instintiva las manos al cuello, te empiezas a poner de color azulado, y no puedes hacer nada, absolutamente nada. Entonces, aquel momento fue ese, un momento de miedo, un momento de nervios, y mi padre, pues con conocimiento en primeros auxilios, le pudo realizar la maniobra y de esta manera literalmente salvar la vida. Pero ahí se quedó, ¿no?, ese germen de decir, joder, ¿y si mi hermano se hubiera encontrado solo, Edgar? Como bien has dicho, ¿no?, en la introducción, ¿qué hubiera pasado? Pues todos tenemos claro que hubiera fallecido. O sea, eso lo tengo claro. Entonces dije, joder, pues quiero buscar algo en el mercado que le pueda servir a mi hermano en el caso de que tenga un atragantamiento. Entonces, mirando en el mercado, lo que veías es que siempre haría falta una tercera persona y que no estaba automatizado. O sea, requería de fuerza humana también para realizar la maniobra.
Entonces fue un poco teniendo ya una empresa de desarrollo de innovación de producto en el que empecé a darle un poquito de vueltas. No fue algo inmediato decir, venga, ya lo voy a sacar, voy a diseñarlo ya, pero sí de darle un poquito de vueltas. Y bueno, pues poquito a poco, pues llegamos hasta la fundación, digamos, de Opportunity Health. El atragantamiento, digamos, de mi hermano fue en el 2022 y a partir del 2024, en agosto, eso es, ya es cuando fundamos Opportunity Health. Eso es un poco ese momento eureka. El ver eso, esa necesidad real y pensar que a un miembro de tu familia, tú mismo, te puede pasar algo. Te da un telele. Eso es. Seguro que vosotros lo sabéis y estaría muy bien pues, para hacerlo público para todo el mundo que pueda ver esto. En el caso de que esto pase, más allá de que sepas la maniobra de Heimlich o no, ¿sabéis lo de las típicas golpecitos en la espalda que todo el mundo instintivamente te han enseñado que tienes que darlos? No hace mucho que escuché que era mejor no hacerlo y seguro que vosotros sabéis decirnos cuánto de verdad tiene lo uno o lo otro. ¿Le contesto lo que digas? O sea, yo por lo que sé, esto al final va cambiando conforme... es como el colesterol, ¿no? Sí. Que te van cambiando Sí, el límite a partir del cual... Son consensos médicos que llegan a distintas indicaciones, como la RCP, es un ejemplo claro, ¿no? Como al principio había que insuflar y a la vez presionar. En Estados Unidos... Sí, el boca a boca. Creo que ahora ya no se hace. A raíz del COVID ya hay que eliminar esa parte y directamente solo son las compresiones torácicas. Sí. Eso es. Por ejemplo. Entonces, y en este caso sí que las palmadas interescapulares son 5. Sí que en realidad los protocolos sí que existen, ¿no? O sea, antes de realizar la maniobra, no le llaman tampoco maniobra de Heimlich, le llaman compresión abdominal. Entonces, lo que sí que hay que realizar son 5 palmadas interescapulares y por otra parte luego 5 compresiones abdominales. Y fíjate también un poco cómo es el protocolo, que tendrías que hacer de forma continua las 5 palmadas, las 5 compresiones. Y en el momento en que no se liberan las vías aéreas, esa persona se va a desmayar, se va a caer. Entonces lo tienes que tener tumbado y hacerle la RCP. Directamente. Y esperar, eso es, esperar a que venga ya a cuidar. ¿Es una solución eso? Está claro que no. O sea, está claro que no, te quiero decir, si no tienes otra herramienta, pues ya está. Pero lo único que puedes hacer, a ver, suena un poco drástico, pero es esperar a que venga la ambulancia, se lo lleven y cruzar los dedos. Más. Eso es. De hecho, además, el tiempo de actuación de una ambulancia, yo por lo menos soy de pueblo, el tiempo de la ambulancia en un entorno rural tarda entre 20 y 25 minutos en acudir. Y en un entorno urbano, más de 8 minutos. Entonces, a partir de 4 o 5 minutos se produce la hipoxia, falta de oxígeno, eso es. Y tienes ahí, o desde luego, daños cerebrales irreversibles o la muerte segura. Joder, macho. Sí. O sea, que va a ser un poco calamidad, ¿no? Pero es una realidad. O sea, yo no sé cuántos ahogamientos o atragantamientos debe haber. Pues esas fechas, o sea, esos datos también te ofrecemos. O sea, en el año 2022, según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, más de 3.500 personas fallecieron. Fueron exactamente 3.546 personas fallecieron. Eso equivale... ¿En España? En España, solo en España. Eso equivale a 10 personas al día. 10 personas al día, eso es. Has hecho tú las cuentas más rápido que nosotros. Eso es. ¡Hostia! Y las estimaciones en Europa... Eso es, en Europa... 27.500 al año, estamos hablando. O sea, no lo habría dicho nunca. De hecho, no sé cuántos accidentes de tráfico. ¿Cuánta gente muere por accidentes de tráfico? 1.145 personas en ese año 2022. La incidencia, si te fijas, es 3 veces mayor en atragantamientos que en accidentes de tráfico. Y sin embargo, accidentes de tráfico, estamos hartos de ver anuncios de la DGT. Eso es. Que me parece muy, muy bien, pero haciendo la conciencia sobre lo que representa. Pero yo nunca he visto un anuncio en la tele que te diga cómo se hace la maniobra de Heimlich, ¿no? Para el público masivo. Chicos, escuchad, tenéis 20 segundos para hacer esto antes de que se te muera el familiar, ¿no? Eso es. Joder. Nosotros pensamos igual, ¿no? Que al final eso es como muy mediático, todo el tema de los accidentes de tráfico, y está claro que todo eso viene bien. O sea, la incidencia y mortalidad de los accidentes de tráfico ha bajado, pero una barbaridad. Pero bueno, ahí están los airbags, cinturones de seguridad, los carnet por puntos. El sistema del coche ya, todo el diseño que lleva, etcétera. Pero en este caso, el tema de los atragantamientos ya no solamente es que no tengamos esa facilidad o esa educación de tener la maniobra Heimlich dentro de nosotros, que aún así no es 100% efectiva, sino que también hay unos colectivos muy grandes que no se le puede realizar. Una persona obesa con obesidad mórbida, una mujer embarazada, un niño, es mucho más complicado la maniobra Heimlich, una persona mayor que esté delicada. Con silla de ruedas también, por ejemplo. Eso es. Y en este caso, bueno, no hemos dicho, pero el tema de competencia pues es más complicado porque siempre esa persona ha de estar tumbada
Y en el nuestro, con Yarnasa, el desatragantador, lo que evitamos también es que se tenga que tumbar a la persona, sino que estando en sí, o sea, sentado como estaríamos ahora nosotros, si estuviera tumbado o estuviera de pie incluso, el mismo, o nosotros de forma, o sea, le haríamos la maniobra con nuestro desatragantador y no haría falta, ya digo, que esté en la posición en la que esté. Antes de continuar, estaba pensando que en el caso de que estés solo, la maniobra de Heimlich, aunque me gustaría saber cómo de efectiva es, pero sí que es verdad que he visto algún vídeo que lo que te dicen es que te tumbes contra una silla, ¿no? Contra el borde de una silla, el respaldo, que te tumbes y tú mismo intentes hacer fuerza. Supongo que antes de dejarte morir, pues bueno, haz lo que puedas, ¿no? Claro. No sé cómo de efectivo debe ser, pero... La automaniobra, eso no está en los protocolos. O sea, ¿no? La automaniobra no está. Lo de tirarte encima de una silla no está. Nada. Ya, pero, vale, entonces, ¿qué dice el protocolo? Vale, el protocolo... Mira, yo hice el curso de RCP de primeros auxilios, entre otras nos marcaban la RCP. Lo hice hace un año, lo hice con Cruz Roja. Vale. Y Cruz Roja le pregunté, obviamente yo estaba también muy interesado, ¿no? Pues por el tema de tratamientos, tener un poco más de información de todo este tipo. Entonces, le hice esa misma pregunta. En el momento en que yo estoy solo y me estás diciendo que la automaniobra de Heimlich no es que no esté permitida, tú vas a hacer lo que quieras, estás solo y tal. Claro. Pero que no está dentro de los protocolos, joder, ¿qué hago? Lo único que puedes hacer, o lo que tendrías que hacer, es sal a la calle, llama al vecino, seguramente el vecino te va a coger, sal a la calle y que te venga y te auxilie alguien. Si no, te vas a quedar en casa y vas a morir. Si ves vídeos, hay muchos vídeos en internet que dicen, joder, pues la maniobra ha funcionado. Pues alguna vez puede funcionar una automaniobra. Alguna vez, si lo pones justamente en su posición, hace la fuerza necesaria, el diafragma lo levantas hasta los pulmones. Habrá una probabilidad de muy poco. Eso es. Incluso hay un tío, joder, que salía el vídeo, ostras, ese era un poco brutal, pero era un tío que se estaba atragantando, coge, sale corriendo, se lanza así como si fuera Superman, cae sobre la acera... Y claro, sobre el borde del canto de la acera. Al final necesitas generar una presión fuerte, puntual. Claro, la hostia que te das. Eso es. Y yo creo que al final la desesperación que uno tiene cuando se encuentra en la situación... O sea, yo creo que está un poco como la parte... Porque se dan muchos muertos que se encuentran en los baños de bares que no quieres llamar la atención. Y es muy curioso, ¿no? Esa parte psicológica, ¿no? Del ser humano. No quieres llamar la atención, te vas al baño como... bueno, ya me voy a salvar. Ya yo solo ya me apaño, ¿no? Y ahí aparecen muertos. Y luego, joder, yo me acuerdo de un caso, una chica, esto fue el año pasado, en Vitoria. Esta chica, su padre lo tenía en silla de ruedas. Y ella, creo que eran 21 años. La chica se atraganta. Sí. Claro, no tiene a nadie que le pueda ayudar. Su padre está en silla de ruedas. ¿Qué haces? Se había comido una loncha de jamón y se la había quedado atrapada, ¿no? Lo típico de se medio por el otro lado, ¿no? Eso es. Pero en este caso sí, se había quedado... sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces la chica dice, joder, ¿y cómo? Claro, está en un momento de desesperación, ¿qué hago? Cogió un cepillo de dientes con las cerdas en la mano, con los dedos, e intentó llevarlo hacia arriba. Bueno, pues al intentar llevarlo hacia arriba, de una forma u otra, en vez de llevarlo hacia arriba, lo fue metiendo para adentro. Y se tragó el cepillo también. Y se tragó el cepillo. ¿La chica se salvó? Se salvó. Claro, fue un poco cómico dentro de la tragedia que podía haber ocurrido, pero fueron al hospital y le dijeron, oye, mira, me ha ocurrido esto. Claro, primero los médicos dijeron, hostia, esta chica viene aquí, ¿no? Vamos a hacerle. Y entonces, bueno, le hicieron una radiografía y vieron que estaba ya el cepillo. Le hicieron joder, que no sé cómo se me dice esto, como un lavado gástrico, vale. una gastroscopia, una gastroscopia. Le sacaron el cepillo, se lo dieron además una bolsita y le dijeron, toma, esto es. Entonces, como competencia para nosotros es un cepillo de dientes, es la cera, es una silla, pues no lo vemos así. Nosotros al final lo que queremos es dar fiabilidad en cada uno de los cursos que tengas. Y supuestamente desde que te atragantas con lo que sea hasta que ya no eres operativo, ¿cuánto tiempo de reacción tienes? O sea, no operativo es que probablemente no mueres en 6 minutos, pero en 6 minutos estarás desmayado y ya no podrás hacer nada, ¿no? O sea, a partir de los 4 minutos, lo que te decía, se produce hipoxia, que es falta de oxígeno al cerebro, y 4 o 5 minutos se puede dar, o sea, desde luego, daños cerebrales irreversibles y la muerte, ¿no? Se puede llegar a dar. Sí. O sea, digo que no tiene que pasar más tiempo, ¿eh? O sea, en esos 4 o 5 minutos, o sea, es ya, y cada minuto que pasa, pues es... obviamente mucho peor. No sé qué porcentajes, pero... Tú podrías aguantar hasta 3 minutos para poder aplicarte el método que sea para intentar salvarte, más o menos.
3-4. Hombre, máximo. Lo que aguantar, así lo que dices, pues cada uno también, ¿no? Depende. Me imagino que un submarinista que igual tenga más capacidad pulmonar o. Claro, un tío que hace apnea. No es lo mismo que sea también una obstrucción en la que se te ha quedado el aire, otra en la que es tipo válvula, que puedes expulsar el aire, pero no entra aire, ¿no? Eso es, no en el momento, o sea, no es lo mismo en el momento de inspiración. Eso es. Que tengo la capacidad pulmonar, vale. estoy hasta arriba, y no es lo mismo eso, en expiración. Los pulmones no los tengo tan llenos. Siempre queda un remanente, aproximadamente unos 2 litros, ¿vale? Eso es. Vamos a pensar en eso. Y de hecho, por ejemplo, la maniobra Heimlich, ¿no? que no estamos hablando de ella, en el momento en que tú vas a realizar la maniobra, depende de varios factores, ya hemos dicho. La fuerza también, bueno, el que sepas hacerlo y el que no sepas hacerlo. La fuerza que tú vayas a generar y cómo la vayas a hacer. Y luego, por otra parte, el aire que tengamos dentro. Esto es como, joder, cuando de críos, ¿no? Ibas por la calle y te encontrabas una bolsa... bueno, que aún de vez en cuando me sale, ¿no? Ese eje de crío. Que ves una bolsica de gusanitos, la vas hinchando un poco... ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, yo tengo los pulmones bien hinchados, ¡pum!, le meto hostia, tengo mucha capacidad pulmonar, voy a generar más presión y es más fácil que salga de la obstrucción. Claro, comprimes el aire, si no, no tienes nada que comprimir, ¿no? Eso es. Y al estar en expiración, tenemos menos capacidad pulmonar, entonces es mucho más complicado el que realmente podamos generar esa presión suficiente para desobstruir. Y ahí es donde nosotros, con nuestro Yarnasa, Edgar... Pues... Oye, Yarnasa, lo has dicho 2 o 3 veces. Estoy intentando pensar, Yarnasa, que seguro que tiene un sentido ese nombre, pero tiene sentido. No lo pillo, ¿eh? Yarnasa. Digo... Bueno, Arnasa es respiración en euskera. Ah, con el euskera hemos topado, claro. Con el euskera hemos topado, efectivamente. No pensaba en eso. Y bueno, y ya Arnasa, ¿no? Pues ya respira, ¿no? Ya respira. Respira ya. Eso es. Respira ya. Muy bien, vale, chicos. Venga, pues entonces nos habéis explicado vuestro momento eureka, ¿no? Esa situación un poco crítica, ¿no? Sí. No se la recomienda a nadie, desde luego. De hecho, muchos emprendedores que han pasado por aquí explicándonos su producto, su innovación, vienen porque han vivido algo así, ¿eh? Desde, hostia, pues mi abuela tenía Alzheimer y no se podía mover en casa y pensé en hacerle una ducha que le pudiera asistir para facilitarle su momento de baño, ¿no? Muchas cosas que vienen por situaciones críticas, ¿no? Vale, entonces me gustaría, pues el que nos explicarías el siguiente paso. Venga, tú dices, oye, mira, me gustaría hacer esto. ¿Por dónde empiezas a plantearte el desarrollar el producto? Empiezas por intentar que alguien te haga un proto. Empiezas por ver si hay mercado suficiente. Empiezas por buscar pasta. ¿Cuál es tu siguiente paso después de tener la idea? Vale, tengo la idea. Ya tenía una empresa, como he comentado antes, de diseño. ¿Qué hacíais? Pues, a ver, era una empresa que realmente es un poco hobby. Yo tenía un socio que es doctor en matemáticas, trabaja en la Universidad de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra. Y joder, pues de esto que siempre pues tienes ideas, ¿no? Y quieres llevarlas a cabo. Y dices, hostia, pues empiezas a hacer cosas juntos, de forma conjunta, y sobre todo son temas de diseño, pues eso, ya digo, pues diseñar con Autodesk Inventor, y hay algunas ideas, ¿no? que te vienen a la cabeza, que te surgen, y llega un momento en que dices, joder, pues esto igual lo tenemos que formalizar, pues vamos a crear una empresa. Creamos una empresa, se llama Ura Jet Innovations, también ahí topamos con el euskera. Ura es chorro. ¿Chorro? O sea, agua, perdona. Ura es agua y Jet chorro de agua. Vale. Y era pues por el primer dispositivo que creamos, que era pues por una especie de dispositivo que le colocabas en un grifo, y lo que hacía era una especie de válvula y tipo fuente. O sea, tú le dabas y con una típica fuente americana en el grifo, pues para enjuagarte y no tener que agacharte y demás. Bueno, pues un poco así, ¿no? Era algo sencillito, pero bueno, con sus complejidades tecnológicas. Y bueno, ya arrancamos un poco con aquello. Entonces, llegó pandemia. En pandemia, pues mi compañero no dejó, el socio, y aún así, bueno, seguimos siendo muy buenos amigos. Y bueno, entonces surgió la idea, ¿no? de ello. Entonces, con ello, ya teniendo un poco yo de conocimiento en el desarrollo del producto, lo que me faltaba era un dispositivo médico, ¿cómo lo puedo meter en el mercado? ¿O cómo puedo alcanzar? ¿Cómo puedo llegar? Entonces, en las aceleradoras, he ido a varias aceleradoras. La primera fue en CEIN, es el Centro Europeo de Innovación de Navarra, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. Que está en Pamplona. Está en Pamplona, eso es. Y es una vertical solo de salud. Entonces, la verdad que en esa aceleradora te pegan unas leches que pague. Cada una de las mentorías que tenías
Regulatoria. Joder, ¿y esto de regulatoria qué es? Hostia. Me igual, inversores, entrar con inversores, saber cómo trabajar con el inversor, qué hay que ofrecer, planes de tesorería, o sea, prototipaje, entonces, protección industrial, tantas cosas, ¿no? Que al final era como... Hostia, déjame ya, joder, tengo que acabar la olla. Claro, me quiero meter yo en esto, no me quiero meter. Entonces dices, ¿por qué no, Edgar? O sea... Tú, me parece que también es un poco, ¿no? Loco de, venga, me encanta entrar aquí, quiero apostar por aquello. Y entonces, pues, joder, pues esa mente inquisidora que dice, hostia, que sí, tío, que sí. ¿Por qué no vamos a hacerlo? Hago un inciso. Yo tengo mujer, que la amo mogollón, tengo 3 hijos, que los quiero con locura. Entonces hay que hacer un pacto de socios con ellos y decirles, oye, nos vamos a meter en esto, tenemos un propósito muy bueno, que es salvar vidas. Si va bien, va a ser muy bueno. Y si no funciona, pues oye, por lo menos vamos a intentarlo. Yo creo que también es una enseñanza cara a los hijos, ¿no? Entonces, ya digo, ese pacto de socios, digamos, no firmado, pero sí, ¿no? Verbalizado. ¿No? Sí, eso es. Pues bueno, ese había que hacerlo. Entonces, bueno, pues ya en la aceleradora pues te das cuenta de eso, ¿no? De todas esas partes que hace falta de desarrollar para alcanzar el mercado C. Y te das cuenta de que tú solo no lo puedes hacer. O sea, una persona sola... Suele pasar. Es muy complicado. Bueno, muy complicado no. Yo te diría que es imposible. Entonces ahí es donde, pues bueno, recurres a la Universidad de Navarra, para el tema de validaciones, con el tema del simulador, vas viendo inversores que puedan estar interesados en este tipo, ¿no? de proyectos. Bueno, no sé, yo creo que al final es como que se va montando, ¿no? Es un puzzle que se va montando casi, a ver, solo, con mucho trabajo, desempeñando mucho trabajo. La empresa que tenía la dejé aparte, la parqué, solo estás al proyecto, full time, y lo que digo, la mujer que trabaja mucho y que está con los chiquitos, o sea, eso es la leche, porque te permite por lo menos pues seguir desarrollando, ¿no? Entonces tenemos... No sé cómo decirlo, ¿no? Tenemos por una parte Íñigo Almazán, que no está hoy con nosotros, pero bueno, es ingeniero de diseño industrial y es experto en materiales y fabricación. Y en esa parte, pues bueno, junto a otra empresa que es de Navarra, bueno, Darwin Biomed, lo que nos están apoyando, pues también en la parte de diseño y prototipaje. Luego está Nico, que es un peso pesado de todo lo que es la estructura, ¿no? Los pilares Nico fundamentales. Es ingeniero biomédico, ¿no? Ingeniero biomédico, eso es. Y él es el que está trabajando en la parte regulatoria, que ya digo, yo creo que es lo más árido y... Sí. ¿No? Eso si es. quieres hablar de ello. Luego entramos en la regulatoria porque va a tener ahí un capítulo especial porque todo lo que tiene que ver con el sanitario, macho, es muy complejo. Es de mucho sufrir. Vale, entonces entiendo que este dispositivo que tenemos aquí es el primer prototipo, ¿no? Porque esto es una válvula... Sí, tenemos... Entiendo, ¿no? Tenemos, o sea, hemos ido cogiendo diferentes tipos de eyectores y al final, bueno, el que tenemos actualmente es este. Y bueno, ya te enseñaremos el prototipo que tenemos final, que realmente, bueno, lo tenemos ahí en el ordenador. Si quieres te pasamos un render para que lo puedas ver. Y ese, pues está claro que eso, que es más enfocado al tema regulatorio para que esté parejo y bueno, que nos puedan dar el marcado C, obviamente. Vale, entonces este es el prototipo funcional. Eso, ¿no? es un prototipo funcional. O sea, esto es con lo que habéis validado que el sistema funciona. Y ahora esto lo vais a hacer bonito y con su marcado C e industrializable, ¿no? Bueno, a ver, esto sería industrializable, un poco... No, pero bueno, sí. Pero más industrializable. Eso es. Vale. ¿Me explicáis cómo funciona vuestro... Claro, vale. ¿Vuestra innovación? Sí, bueno, pues para explicar el funcionamiento hemos traído aquí a nuestro sujeto de pruebas, ¿vale? Que es este en concreto es un simulador de vía aérea que recrea a la perfección por el interior todo el tracto respiratorio. Vale. Entonces, sí que me tengo que levantar. Ahora. Sí, mira, lo grabo con el vídeo y así vemos con el móvil y así vemos cómo es exactamente. Vale, aquí podemos ver, cómo podemos ver, ¿no? Luego todo el tracto. Entonces, ¿en qué consistiría? Colocar la mascarilla y aplicar una descarga. Ya está. Mira, si quieres ver ahí un poco lo que otra y espera, los pulmones. Una. Hostia, sí. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, este golpe, que realmente son un segundo, una cosa así. Un poquito menos incluso. Eso genera la presión negativa y la succión necesaria para... No necesitas más que desobstruir, ¿no? Esa salchicha
ese trozo de pulpo que te está evitando la respiración. Hostia, es sencillo. Es muy sencillo, es muy rápido, pero te puede salvar la vida. Sí, así es. Es sencillo, sí. Es así de sencillo, sí. A ver, y entiendo que ahí tenéis una botella de aire comprimido. Eso es, tenemos un cartucho de CO2. Y eso es algo como un Venturi o algo así, ¿no? Eso es. En este caso es un Venturi multitapa. La diferencia, digamos, un Venturi de monotapa, de una sola etapa, es que el rendimiento es mucho mayor y la capacidad de absorción es mucho mayor, ¿vale? O sea, con la misma cantidad de gas, en este caso, ¿no?, de CO2 que tenemos, con el multitapa le estamos sacando mucho más rendimiento, más posibilidad de sacarlo que como si fuera uno simple. Entonces, ya digo, también está el desarrollo un poco también por eso. Bernoulli no me explicó el multietapa y el monoetapa. No, pero bueno, en el fondo no deja de ser 3 Venturis, ¿vale?, en diferentes etapas. Ajá. Y cuando alcanza una etapa una presión mínima de vacío, entonces digamos que esa etapa cierra. Vale. Sigue ejerciendo presión de vacío, sigue sacando caudal y el momento en que llega a esa segunda etapa, cierra. Y ya en la tercera es cuando sigue sacando un caudal cierto de aire, y cuando alcanza el máximo de presión negativa es como si estuviera pues ya haciendo una presión total sobre el máximo, sobre la mesa en este caso, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya digo, son 3 etapas, 3 presiones y 3 caudales distintos en cada una de ellas. Y se va cerrando en función de cómo va alcanzando. Entonces, ya digo, es mucho más efectivo, mucho menos gasto de gas, y es un poco también la complejidad que tenemos nosotros para poder darle más oportunidades, ¿no? En el momento en que tú lo estás usando, el que tengas más oportunidades de uso. Y bueno, ya he visto que es muy potente. Sencillo. Es muy sencillo. Sí. Y no lleva inteligencia artificial, Edgar. Ya. Pero eso va a ser un problema para tus inversores, ¿eh? Porque todos te van a preguntar, oye, ¿la IA dónde se lo ponemos a eso? Seguro, ¿eh? Lo veo, Sí. Veo, macho. ¿Dónde le pongo la IA a esto? Sí. Me estás contando. Sí que tenemos, ideas que a futuro, pues bueno, se pueden, ¿no?, pues por medio de sensores y demás, pues eso, aplicar IA y demás. Pero a día de hoy... Cuanto más simple va a tener esto. No, por eso digo, pero a día de hoy... Me estás contando, ponle IA un chupachú, tío. Vale, entonces, escúchame, una cosa que me ha sorprendido es que tienes como varios, vamos a llamarle disparos, ¿eh? Sí, no sé cómo lo llamáis, pero tiene varios con la misma carga de... ¿Es CO2? CO2. Sí, CO2. Con la misma carga de CO2 tienes varios intentos, ¿no? Eso es. Y entonces tendréis como un regulador de presión que te marca, o de caudal, no sé, como de presión, ¿no? A ver, en realidad lo que nosotros vamos a marcar es el tiempo... El volumen... el tiempo de cierre. Sí, eso es. Nosotros no vamos a poder regular, digamos, la presión de vacío que vas a generar. Claro. No vas a poder regular el caudal, porque eso ya, digamos, que viene dado por el propio eyector de vacío que nosotros hayamos diseñado. Lo que vamos a regular son los tiempos. Entonces, con ese tiempo, ¿qué vamos a regular? El caudal, el volumen extraído. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros para evitar daños mayores? En decir, hay una media entre hombres, mujeres de capacidad pulmonar, vamos a pensar entre 4 o 5 litros, ¿vale? Entonces nosotros vamos a decir, bien, ¿cómo vamos a evitar un colapso pulmonar? Pues bueno, que el volumen de aire que saquemos sea menor a 4 o 5 litros, en este caso 2 litros. Hemos comprobado además que con 2 litros es suficiente para desobstruir las vías aéreas. Y en el caso hipotético de que cuando le vayas a realizar la maniobra y ya hayas sacado o se haya desobstruido y tú le pulses, no vayan a colapsar los pulmones. Si recuerdas, Edgar, al principio, ¿no?, también de la entrevista, hemos hablado de la inspiración y de la expiración. Sí, claro, si tienes más aire, pues te lo puedes sacar, y si no, pues no tienes nada que sacar. Eso es. Pero hablamos pues también de los 4 o 5 litros que tengamos, de que solamente en expiración igual te podrías quedar con 2 litros. Entonces ahí es donde decimos, bueno, como máximo 2 litros, pero es que ya tenemos más de medio litro en todo lo que es en las vías aéreas. Entonces nunca vamos a poder colapsar los pulmones. Eso es un poco lo que también queremos que se vea, ¿no? La seguridad que aportamos. No solamente es que te vamos a salvar la vida, sino que también te estamos dando la seguridad de que no te va a pasar nada más. Pero no se puede regular. Viene como viene y ya, ¿no? Sí, eso es. Vale, entonces, ¿con los niños qué hacemos? Vale, todo esto
antes de... Perdona que te metas en la llaga. No, me parece genial. Me pagan para eso. Me parece genial, Edgar. Además que son preguntas que están ahí, que nosotros también nos las hacemos, o sea, por supuesto. De hecho, aún no estamos en mercado, pero sabemos que cuando lleguemos a mercado, nosotros vamos a poder empezar a trabajar con niños de más de 12 años, porque digamos que se podrían considerar adultos, ¿vale? Al efecto de que a partir de los 10-12 años, el 90% de nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones, están ya desarrollados como los de un adulto. Bien, entonces me dices, vale, ¿y en infantil cómo lo hacemos? Vale, cuando un dispositivo de emergencia de este tipo sale a mercado, primero tiene que haber unas validaciones en adultos. Después de estar en adultos y hay esas validaciones, pasaríamos a infantil y luego ya a neonatos. Pero primero han de pasar esas primeras pruebas. Entonces, la pregunta es muy buena, porque además nos las suelen hacer, pero ya digo, es un poco esa respuesta. A partir de 12 años, un 90% de nuestro aparato o sistema respiratorio ya está desarrollado como un adulto, entonces de 12 hacia adelante serían como adultos, menos de 12 infantil, lo podríamos, o sea, cuando haya una validación con los adultos pasaríamos a infantil y de ahí a neonatos. Es un poco el sistema que se sigue. Tampoco sería... O sea, no tengo... O sea, no sé dónde tenéis pensado que puedas tener estos dispositivos. Imagino pues, que comedores, residencias de ancianos, ¿no? Guarderías, porque hay muchos atragantamientos de niños, ¿no? Guarderías, sí. Entiendo que podréis tener varias medidas, ¿no? Porque incluso claro. la máscara de niños tiene que ser más pequeña. La máscara, desde luego, tiene que ser más pequeña. Y el volumen que extrae, pues también pues tener el modelo de adultos, el modelo de niños. Efectivamente. ¿No? No creo que el mercado C te vaya a cambiar muchísimo. No, seguramente no. Pero bueno, ya sabes, esto es como todo. Empezar, arrancas, vas con ello. Tienes que empezar por eso, pero hay una duda que me surge ahora que es, estoy convencido que hay una estadística que te dice la población que tiende más a atragantarse. Sí. Y no creo que sea el atleta de CrossFit de 32 años. No. O sea, seguro que son niños y ancianos. Efectivamente. Correcto. Tú lo has dicho. El 90% de los fallecimientos en España en ese año 2022, y como media, son mayores de 65 años. El 90% más de 65. El 90% es más de 65. Eso es. Y sí que es verdad que luego hay una pequeña franja que es de 1 a 4 años, que también es un poquito... Claro. Pero no es muy grande, o sea, pero sí que hay, digamos que destaca un poquito frente a pues, 20 años, 30, 40 años. Pero yo creo que llama bastante la atención el dato de 90% gente más de 65 pues años. Ese es vuestro mercado, ¿no? Eso es. O por por lo menos a donde vamos a empezar, ¿no? Por donde vamos a entrar. Eso es. Claro. La idea es cubrir a todo el mundo. No vamos a dejar a los pequeños sin... No, claro, pero al final hay muchas cosas que se empiezan por lo más crítico, ¿no? Estamos empezando, efectivamente, claro. Vamos a empezar por lo más crítico, por un producto lo más sencillo y luego ya iremos ensanchando, ¿no? Eso es. Vale, entonces la idea es esto... pues eso, ¿no? Que esté quizá en residencias de ancianos, restaurantes, comedores... Al final yo pienso, y lo suelo poner un poquito así, Edgar, partimos de la premisa de que el 90% más de 65 años, que tenemos también una pequeña franja de edad que es de 1 a 4 años, entonces, pues dices, vale, ¿por dónde arranco? Hemos dicho, oye, pues geriátricos, residencias de ancianos, niños donde estarían guarderías, colegios y luego donde ambas franjas, digamos, convergieran, ¿no? ¿Dónde puede ser? Pues restaurantes, auditorios, centros comerciales también, cines, ¿no? Pues allá donde, digamos, hay un comedor, pues sería interesante que estuviera. O sea, incluso ahí, pues nos han venido también gente preguntando, oye, mira, ¿y en comunidades de vecinos podríamos ponerlo? Pues como tienes extintores, por supuesto, pues uno por planta, por ejemplo. Oye, ¿y en un comedor de empresa lo podríamos poner? Por supuesto que sí. O sea, al final yo creo que donde haya un comedor siempre hay un potencial atragantamiento, un riesgo. Eso es. Entonces, un poco ese foco. Pero bueno, sí, más centrándonos sería igual. Que viendo la forma en la que se utiliza, o sea, vosotros esto... dijéramos que os diferenciáis de otros productos que pueda haber porque es de autoaplicación, ¿no? Pero esto se lo puedes aplicar a otro, ¿no? Sí, o sea, es nuestro punto diferenciador, sobre todo. Lo que no entiendo es cómo funciona el que no es de autoaplicación. O sea, este dispositivo, me adelanto un poco, ¿no? Pero dispositivos de estos de desatragantamiento hay de otras marcas, ¿no? No habéis descubierto
Eso es. La sopa de ajo hoy, ¿no? Pero es verdad que lo que no es autoaplicable, ¿no? ¿Cómo funcionan los otros? Vale. Pues funcionan por fuerza mecánica. ¿Tiene una bomba que tú le das ahí o qué? Pues el más extendido, digamos que el funcionamiento es lo más parecido a un desatascador de váter. Eso es. Sí que tiene un sistema de válvulas para no insuflar aire al interior, porque estarías aún empeorando la situación, pero básicamente es generar presión pues aplicando una fuerza, pero que a la vez tienes que sujetar la mascarilla. Entonces es como aplicar dos vectores de fuerza al mismo tiempo, que dificulta mucho la estanquidad de la mascarilla. Que eso fue una de las cosas que detectamos. Y el siguiente más extendido es muy parecido, pero como si fuera una gran jeringuilla, con un émbolo, y generas también mecánicamente así la presión negativa. Claro, entonces hacértelo tú no es muy complicado. Es muy complicado. Y tenemos que ver que estás en una situación crítica que hay algunos, efectivamente, lo que ha dicho Germán, que se esconden, ¿no? y se meten, pero también la siguiente reacción en un tema de tratamiento es mano al cuello, ir a buscar el aire, salir corriendo. Un estrés, vamos, te estás muriendo. Entonces, no es fácil aplicar una técnica que ya requiere que te tienes que estar haciendo fuerza para un lado, para el otro lado. Siempre es mejor que te lo haga otro. Y vosotros, si esto estuviera ya en el mercado y llegado el caso y que no fuera autoasistido, ¿vale? Que tienes a alguien ahí, ¿haríais primero la maniobra de Heimlich y después esto como urgencia? A ver, yo creo que sí que tiene que darle validez médica, ¿no? Yo creo que sí que tendría que seguir siendo el protocolo maniobra Heimlich. Lo otro primero. Eso es. Y entrar nosotros con Yarnasa, nuestro desatragantador. En el tiempo, como todo, van poniendo las cosas en su sitio. Entonces, puede ser que a futuro se digan Cruz Roja o los protocolos que mandan, el decir, oye, no, yo lo que quiero es que vuestro dispositivo, si lo tenéis a mano, se use primero y después la maniobra Heimlich en el caso de que hipotéticamente no funcionara. Pero nosotros, con las pruebas que estamos realizando, realmente tienen un porcentaje mayor de éxito, y bastante, que el resto de dispositivos. Y lo que acabes sacando que te has atragantado te queda luego en la boquilla esa, ¿no? Sí, bueno, la máscara. Eso lleva un pequeño filtro, pero bueno, no es tampoco la idea que salga ya. O sea, la idea realmente es removerlo. Con que te llegue a la boca, ¿no? Moverlo un poco, es que igual se te queda en la zona de la garganta, pero ya por lo menos puedes respirar. E incluso se mueve un poco y entonces dices, bueno, pues ya está, de forma natural que salga, que lo expulse. Ya estaríamos, lo que digo, no estaríamos en una obstrucción total, no BACE, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño total, sino sería una obstrucción parcial. Entonces ya digo, eso es que el cuerpo humano, de forma natural, saque lo que tenga que sacar. Vais a flipar en colores con lo que os voy a explicar, pero yo tuve que hacerle una vez una maniobra de estas a una persona y era en un bar, estábamos tomando tapas y estaba con un compañero que veníamos de un concierto, que en aquella época todavía tocábamos en bodas y bautizos y comuniones, y justo estábamos acabando el concierto y vamos a tomar algo. Y al lado nuestro había una pareja de turistas, dos chicas, y estaban tomándose unas aceitunas así de gordas, y una se le fue para el otro lado. Empezó a ponerse azul, a toser, y a toser. Un restaurante hasta arriba, un bar de tapas, hasta arriba de gente, pero nadie tenía ni puta idea qué hacer. Nadie sabía hacer nada. Y la chica ya, bueno, no sé, entre que nos dimos cuenta nosotros, pues estaba al otro lado de la barra, habría pasado 1 minuto y medio o algo así. Y coincidió que tanto mi compañero como yo, los dos, somos patrones de yate. Y entonces en su momento tuvimos que hacer los primeros auxilios, que además los primeros auxilios de barco son todavía mucho peor, porque te enseñan a que tú estás solo. Claro. Te enseñan cosas chungas, te enseñan que te has cortado una pierna. Entonces, no son cosas muy sencillitas, sino que te enseñan cosas pros porque nosotros tenemos licencia para cruzar el Mediterráneo. Un día hablaremos de eso, ¿eh? Entonces te coge en medio del mar. De hecho, este dispositivo, en los barcos tú tienes un kit de emergencias que es obligatorio llevar, que la normativa dice que tienes que llevar eso, incluso incluye pues para hacer el taladro en la garganta, tienes que hacer muchas cosas que te enseñan a hacerlas, ¿no? Y es obligatorio que lo lleves, y este dispositivo sería ideal. Bueno, total, pues que los dos
dijimos, hostia, pues vamos a ver qué hacemos. Y entre los dos la cogimos, empezamos a darle pim, 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 y conseguimos que sacara la aceituna. Si no, pues ahí se queda. Ahí se queda. Y casualidad que nosotros dos, pues mira, estábamos ahí y sabíamos hacerlo. Porque ya te digo, en aquel bar, no sé cuántos habrían, 60 personas y todos mirando, llamando a la ambulancia, pero nadie nadie actuaba, ¿no? Casualidad total. Ya. Y la verdad que yo... Nos invitan a cenar. La verdad que es una pasada. Nos invitaron a cenar, eso sí. Yo creo que nos invitaron a cenar, digo. Ni tan mal. No, pero luego yo también veo, ¿no? Ahora pensando un poco en lo que has comentado, joder, que bueno, tú ahí te atreviste, el compañero, llevamos por ello y tal. Joder, pero estamos en una sociedad, ¿no? Que también es cierto que cada vez cuesta más, o piensas que, joder, es que me van a denunciar si hago hasta salvar la vida, o sea, entonces, o que cuesta el tocar a alguien porque a ver qué me dice, qué me hace. O sea, entonces yo creo que esto es como, bueno, pues vas a evitar eso también, o sea... Sí. Te parece una incongruencia. Lo dices hace 20 años eso y te dice, ¿qué me estás contando? Pero es que a día de hoy cualquier cosa que hagas de ese tipo, o sea... Hace no mucho vi una noticia, que no sé si es verdad o no, pero que soy capaz de creérmela, que habían denunciado a una persona porque le había hecho un RCP y al haciendo el RCP le había tocado el pecho y la había denunciado. Y dices, hostia, ¿qué me estás contando? Sí. ¿Qué mundo? ¿Tú crees que en ese momento te estoy salvando la vida y voy a pensar en... no me jodas? No, pero sí que es verdad que con la maniobra esa es muy fácil cargarte una costilla. Te vas un poco y le rompes una costilla. Bueno, pues costilla o vida. Eso es un riesgo-beneficio, ¿no? Claro, que hablábamos. Efectivamente. Pero bueno, es verdad, tú te la juegas y esto es como más aséptico, ¿no? Eso es bastante más aséptico. Y también pensamos en los riesgos, claro. O sea, ¿no? Como también, bueno, que hemos hablado un poquito, ¿no? Antes de fuera de cámaras, que comentaba Nico, ¿no? No solamente el riesgo-beneficio, ¿no? Sino... Bueno, continúas. Sí, o sea, al final esto viene determinado por la normativa. No sé si quieres que entremos ya en ese... Dale. Salimos el melón normativa. Bueno, pues yo os estaba retrasando el dolor, pero vamos. Bueno, pues yo ahí dejo todo. Si os queréis aventurar... Al CTO. ¿Qué pasa con la normativa? ¿Qué pasa con la empezando por lo primero. Esto que ya sabes la clasificación que es, esto que es un clase 2A. Es un clase 2A. 2A. Es un clase 2A precisamente porque la energía que genera el vacío no está hecha por nosotros, no es humana, sino que viene por el cartucho de CO2. Entonces, eso ya hace que sea un 2A. 2A se complica todo. Porque, bueno, para los que no sepan, como producto sanitario hay una regulación que, por un lado, muy bien que exista una regulación, ya que si no, cualquier idea de bombero pues estaría en el mercado y algunas seguramente serían muy perjudiciales. Pero, por otro lado, complica muchísimo la innovación, diría. La innovación y, encima, cuando eres una empresa pequeñita, que está empezando y que te das de bruces contra un muro enorme. El clase 2A ya requiere de un organismo notificado, que son unas entes, que hay unas cuantas, pero son unas entes europeas que son las que, con lo que tú entregues, te van a decir si efectivamente tu producto es eficaz y seguro y puede venderse, entonces le pueden poner el sellico del marcado CE o no. Y aquí es donde vienen los problemas, entre comillas, ¿no? Tienes que certificar que es un dispositivo seguro y que es eficaz. Pero claro, ¿cómo realizas una prueba de atragantamiento? Por lo general se hacen ensayos clínicos en pacientes, ¿no? Para cualquier termómetro, tirita, bueno, cualquier historia. Pero cuando son temas vitales como un atragantamiento, claro, ahí ¿cómo lo puedes hacer, no? Y eso fue la primera gran pregunta que nos hicimos. ¿Cómo validamos científicamente, cómo validamos clínicamente este dispositivo? Pues, ¿te has podido contestar o todavía no? Pues no al 100%, pero sí que tenemos una estrategia, tenemos una consultoría que nos lleva de la mano, contamos con la experiencia de otros que han pasado por situaciones parecidas y hay soluciones. Al final, cuando es un tema vital, hay soluciones. Tú puedes... justificar la analogía de tu producto respecto a otras soluciones parecidas en el mercado o que utilicen las mismas tecnologías, pero bueno, eso cada vez lo están complicando más. A nivel europeo ya nos dijeron que es una vía que, bueno, que tienes que tenerlo muy bien justificado y luego, por supuesto, pues todos los tipos de ensayos que podamos hacer, tanto con maniquís, que en este caso los sensorizamos para ver bien todas las presiones que se generan. Ensayos probablemente también en cadáveres.
Vale. Que eso también... Cadáveres a los que le tendréis que meter primero aire en los pulmones, porque un cadáver no suele tener aire en los pulmones. Cadáveres, pero bueno, si no tiene aire, pues también nos puede valer, ¿eh? Pero bueno, cadáveres sí, que habrá que ver cómo se preparan los cadáveres para que luego nos puedan servir para hacer las validaciones. Entonces, pues bueno... Y bueno, aparte luego está el sistema, la gestión de la calidad, etcétera. Bueno, pues vas viendo cómo crece la montaña regulatoria y asusta, la verdad. Pero... La verdad es que no tengo muy buenas noticias para vosotros. No creo que sea el sector ni más sencillo ni más barato. Es verdad que una vez dentro, dijéramos, tienes más barreras de entrada para otros. Pues precisamente todo lo que os ha costado a vosotros, pues cualquier otro no vendrá lo hará, pero tú te lo comes. Pero la realidad es que luego pues salen adelante productos y pues sí, con mucho trabajo y esfuerzo al final y dinero sobre todo, acaban saliendo las cosas. Entonces yo creo que es un trabajo de tenacidad y darte golpes y golpes y golpes y sobre todo de intentar preguntar a todos los que hayan pasado antes por eso. Y vamos, intentar mamar todo lo posible. Claro. Vale, ¿y en qué punto estáis? ¿En qué punto está el proyecto ahora? ¿Tenéis ese prototipo? ¿Tenéis unos renders que me has dicho que podemos utilizar para la presentación? ¿Estáis empezando a pelearos con los organismos notificados? Eso es. No sé, por ejemplo, el diseño ya está acabado. ¿Empezáis a industrializar? ¿Con qué punto está esto? Aún no podemos empezar a industrializar. Queremos tener, obviamente, el marcado CE. Ya digo, los pilares que he nombrado antes, que es regulatoria, diseño y luego estaría la parte financiera. Entonces yo estoy más en esa parte, entonces esa parte es la que también estamos trabajando. Ya tenemos de inicio unos inversores, Sodenaya y Soventure, y ahora vamos a trabajar también en una nueva ronda de inversión y estamos buscando $500,000. ¿Vale? Entonces esa parte también es fundamental. Lo que decías tú, esto no es barato ni es fácil. No. Es más fácil con más dinero. Entonces, Edgar, pues eso, estamos en esa fase, ¿no? También de búsqueda de inversores. La verdad que nos va bastante bien, estamos bastante contentos con ello. También hemos pedido un préstamo en ISA, un préstamo de 100.000. Bueno, pues al final eso, el conseguir una ronda suficiente para que lo que vayamos a desarrollar lo hagamos con suficiente tranquilidad, digamos, a nivel económico y llegamos hasta ese mercado CE. Luego ya entraremos en mercado. Aunque está claro que también hay que ir un poco de forma paralela, ¿eh? O sea, llamando puertas, a ver si te interesa o no interesa, cómo lo distribuimos y demás, pero todo eso, el hito inicial o el hito final, digamos, es el mercado C. Entonces, eso es un poquito... Entonces, con la ampliación esta de capital que quieres hacer, con esos $500,000, el objetivo es llegar al mercado C. Mercado C, eso es. O sea, pero mercado C, o sea, técnicamente tú tienes que tener la primera unidad industrializada, ¿no? Claro, tenemos que tener todo el sistema ya... Es verdad que alguna cosilla que nosotros hemos hecho sin tener industrializado y lo presentas y luego haces una corrección a pasado de no sé qué, pero con la normativa... Claro, todas las pruebas las tienes que hacer con el dispositivo producto acabado y fabricado como lo fabricarías después. Eso es. Sí. Entonces, bueno, a nivel de diseño y fabricación, sí, pues está bastante avanzado. Nos falta pues ir refinando bien ya... pequeños detalles, sobre todo, y eso gracias que vamos de la mano también como comentado, de Darwin Biomed, que son los que nos están ayudando mucho con este tema. Y a nivel regulatorio, pues lo bueno es que contamos con ayuda de una consultoría, estamos ya en conversaciones con los organismos notificados y bueno, ahora he entrado yo a saco a darle el mayor impulso posible a esto. Esperamos en un año y poco poder estar en el mercado. Esa sería la idea, dejar. Eso es. Bueno. Llevamos también ya eso, un trabajo todo por detrás que se ha ido, ¿no? Pues eso, facilitando un poco llegar hasta el punto en el que estamos ahora mismo. Pero vamos, he escuchado cosas peores, ¿eh? Yo creo que en Navidad ya estaremos en el mercado. Estando en septiembre. O sea, nosotros intentamos ser serios. Es muy optimista, pero bueno. Sí, es muy optimista, pero ya digo, no es un año de partido de nada. Eso es. O sea, ya digo, pues eso, 2026 finales, principios de 2027, es un poco la fecha que nos marcamos nosotros. A nivel clínico, además, tenemos colaboraciones tanto con la Universidad de Navarra como con el IDIS, y bueno, tenemos esa parte clínica también que le estamos intentando cubrir,
luego para esa justificación de clínica, pues tenerla también ya bastante atada. Vale, y el sector médico, que seguro que se lo habéis presentado a gente, ¿qué dice? ¿Qué opinan? Pues yo te diría que el feedback que hemos tenido es muy, muy, muy positivo. ¿Sí? Muy positivo. Sí. O sea, el otro día estuvimos hablando con Jorge Rodríguez, que es el... no sé cómo se presentó, pero vamos, estaba en la unidad de neonatos infantil de urgencias en Virgen del Camino, que es el hospital que hay en Pamplona, y nos comentaba que, bueno, que lo veía muy, muy, muy factible. O sea, que realmente, claro, cuando hablamos también de maniobra Heimlich, estamos hablando de una maniobra que se inició, que es algo manual, que no tiene, un cierto rigor sí que lo tiene, pero no hay... No, claro, no puedes calcular la presión que tú estás haciendo. Eso es. Entonces, el que universalices eso, el que tengas un dispositivo automático, ya no digo lo de autoaplicable, porque realmente esto sí es para un entorno, como él lo enfocaba, ¿no? Un entorno hospitalario. Entonces, en un entorno hospitalario, tener un dispositivo de estos que le puedes aplicar a otra persona con esa facilidad, sin, hostias, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Entonces, él lo veía muy, 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 muy atractivo, o sea, cara a que pudiera estar ahí. El jefe de ventas, o sea, digo que hemos hablado con bastantes profesionales en ese sector y todos están como, venga, esto lo tenéis que sacar, chavales. Y luego, además, o sea, tratamos de, por supuesto, hacer ruido, hacer que se vea, pero es que es un producto que, si algo me gusta a mí de este proyecto, es que es muy fácil de entender, porque es un atragantamiento y esto desatraganta. Es un producto que es sencillo, o sea, que no hay que buscarle, no, es que nuestro aporte de valor... No. Atragantamiento, desatraganta. Ya está. Sí. Te salva la vida, punto. Entonces, no es que se venda solo, pero por lo menos facilita mucho que sea un concepto tan sencillo y que no exista ahora mismo en el mercado... algo con estas características. Claro. No, está muy bien. Entiendo que no estamos en el momento, no habéis llegado a ese punto aún, pero ¿esto es patentable? ¿Habéis llegado a ver si...? Sí. O sea, nosotros hemos hecho antes de nada, incluso como condición para poder entrar en la aceleradora Berry App, era que fuera patentable. Se hizo un estudio de patentabilidad. En enero, febrero pedimos la patente, una patente europea, y está en trámite. Te quiero decir que eso no hay problema. O sea, realmente se puede patentar. Y de hecho, ya digo, la IP es parte fundamental también del valor que tiene la empresa como tal. Eso de la patente, bueno, hay muchas formas de verlo, muchas versiones, ¿no? Y según el proyecto que nosotros hemos visto, pues unos es más interesante, otros menos. Es verdad que los inversores te suelen pedir, o es un valor añadido que lo tengas patentado, pero también es verdad que por satisfacer a los inversores, nosotros hemos visto cómo se patentan cosas que dices, tío, esto no tiene ningún sentido. O sea, estás patentando porque tú al final no puedes patentar cosas que sean una mezcla de varios componentes. Yo cojo varios componentes, los junto y eso no suele ser patentable, ¿no? Entonces tiene que haber una capacidad de innovación, aparte de la novedad, que esa se da por hecho, que tenga una capacidad pues, realmente inventiva. Eso es. Entonces hay muchas cosas que dices, mira, es que lo que he patentado en realidad es el gatillo que hay dentro del sistema de la válvula de no sé qué. Ya, pero tío, eso no es el producto, eso algún día te cambian el gatillo y ya está, has perdido la patente, ¿no? Ya, pero por satisfacer a los inversores. Entonces... Mira, eso de las patentes, según con quien hables, te dice una cosa u otra. Es verdad que el sector sanitario pues, se tiende a intentar hacerlo siempre, aunque no te pueda cubrir todo el producto, pero bueno, cada uno que viene te explica un libro diferente. Mira, yo te voy a explicar uno que me ha venido un poco a la cabeza y además tiene mucho que ver con toque de ingenio. Venga. La película Flash of Genius, ¿vale? No sé si la has visto. Sí. Muy buena. Robert Kings es el inventor del limpiaparabrisas intermitente. El tío, ¿no? Tiene ese toque de ingenio y decide, es profesor en la universidad, un doctor, y decide desarrollar el dispositivo. Lo presenta, sin mucho acierto, a Ford y Ford le roba la idea. A las pocas semanas ve que está lloviendo y por la calle ve los coches, un poco en la película, ¿eh? Sí. O sea, tal como lo ponen, porque más eso, en plan americanada, está muy chula. Y bueno, ve cómo los coches llevan un intermitente como tenía, ¿no? O sea, no era o así o asado, sino en función también de la lluvia, pues eso, limpiaba más o menos. Entonces, Robert Kings
tiene juicios con General Motors, con Ford, después de muchas penurias. Y claro, Ford dice en el juicio, oye, es que tú no has inventado nada. Y dice, ¿cómo que no he inventado nada? Dice, tú no has inventado el limpia, ¿no? Como tal. Tú no has inventado el motor. Tú no has inventado los transistores. Tú no has inventado nada. Tú solamente has cogido los componentes. Los has juntado. Los has juntado, los has ensamblado y entonces dices que esto es un invento, pero tú no lo has inventado. Entonces él en el juicio, ya no me acuerdo qué libro era, ¿eh? Sí. Imagínate que es El Principito. Lee El Principito y empieza a leer cada una de las palabras del Principito. Pues él le decía, esta palabra la he inventado... Bueno, igual El Principito no es lo mejor libro porque es anónimo, pero bueno. Entonces, iba leyendo cada una de las palabras y preguntaba, ¿y esto lo ha leído, o sea, lo ha inventado esta persona que ha escrito el libro, ¿no? ¿El escritor? Y decía, no. Dice, pues eso mismo. Entonces, una vez yo me leo el libro entero, ¿podría decirse que no lo ha escrito este escritor? Claro. Dijo, no. Dice, pues bueno, pues eso mismo ocurre con el limpiador, o sea, el limpiaparabrisas intermitente. Yo he cogido unas cosas que ya existen en el mercado, las he ensamblado de diferente forma o configuración y he conseguido este invento. Entonces yo, no es por retarte, ¿no? Pero realmente es un poco como esto, ¿no? Es decir, joder, ¿hay algo, digamos, nuevo? Bueno, pues es la forma en que hemos ensamblado los distintos componentes, ¿no? Digamos, que ya existían para poder formar el desatragantador. Estupendo. ¿Vale? No, o sea, no, pero a ver, también es verdad lo que comentabas. Que no es un tema de reto. Yo os explico... O sea, mira, yo creo que si tuviera que analizar, no sé cuántos proyectos habrán pasado por nuestras manos, tío, pero miles. Sí. Yo creo que nunca, jamás hemos tenido un cliente que nos haya dicho que ha tenido un problema con una patente o que ha tenido un juicio o con algo así. De hecho, la única vez que ha habido un problema de propiedad intelectual o industrial que haya pasado por nuestras manos era un producto que no estaba patentado. Mira. Que otro pues, se lo fusiló a saco directamente y presentó el mismo, pero es que no era ni patentable porque era un carrito de supermercado que no tenía ninguna novedad más que pues, el diseño, y otro le copió el diseño y lo presentó igual. Pero mira que por aquí han pasado todas las innovaciones habidas y por haber, y nunca ha pasado eso. Que no significa que mañana tengas uno y zasca, ¿no? Pero bueno, sí que nosotros es un poco también en lo que has comentado tú, ¿eh? O sea, tema inversores. Es un requerimiento que te suelen exigir y pedir y tal. Pero está claro que yo lo que digo, o sea, si tienes, a ver, esto luego sale, ¿no? Pero si tienes cojones, vete y saca la regulatoria del desatragantador. O sea, solo para eso... Vale, no tienes imagínate que no tuvieras la patente, pero es que solamente para sacar esto a mercado, claro, es que es harto difícil. Claro. De hecho, esa es una de un poco las veces que pasan por... O sea, que nos hacen la consulta, ¿no? Oye, ¿qué haces con la patente? Bueno, al final la patente vale mucho dinero, sobre todo si la quieres hacer extensiva a bastantes países. Y entonces, al final, nuestra recomendación es, mira, tío, hazlo rápido, sácalo ya, porque en el momento en el que tú lo saques... Claro, o sea, si tú has publicado algo, alguien no te lo puede patentar, que ese es el gran problema, que alguien te patente algo que tú quieres hacer y te invalide a ti la posibilidad de fabricar. Eso sí que es una cabronada. Pero en el momento en el que lo tuyo es público, ya no se puede hacer. Con lo cual, al final, mira, tío, hazlo todo lo rápido que puedas, sal al mercado y ese dinero que te vas a gastar, reinviértelo. Ahora, es verdad que, oye, escucha, ya lo decía él, maestrillos, cada uno tiene... No, pero mira, también estoy contigo, Edgar. O sea, yo realmente en la otra empresa que tuve durante 8 años, llegamos a hacer eso. O sea, desarrollar ese producto, lo sacabas al mercado y, oye, lo que dure y el tiempo que dure y ya está. ¿Tienes algún tipo de protección? No, pero si es que sé que si realmente triunfa, te lo van a copiar. Y aparte... lo que dices, los gastos que tienes como para una patente realmente te van a salir rentables respecto a los beneficios que vas a obtener en las ventas. Pues dices, pues no. Entonces, ya digo que yo también eso lo he aplicado. En este caso no es así, pues porque ha sido un poco la forma en que se mueve este negocio y bueno, ya veremos. Muchísimo mejor para tener más seguridad, está claro. Es invertir dinero, pero tener más seguridad. ¿Cómo tenéis previsto distribuir esto? ¿Esto se podrá acabar comprando en una farmacia? ¿Se venderá por un canal B2B? ¿Tú se lo venderás a un distribuidor y ese es el que lo venderán los geriátricos? ¿Lo podríais vender por el canal online? ¿Tenéis pensado cómo poner esto en el mercado? Vale, el modelo de negocio que tenemos actualmente pensado, el modelo de negocio que entraría a partir del 2027, ¿no? Una vez tengamos ya ese mercado CE,
Lo tenemos bastante claro y hay que poner un foco en un modelo de negocio. Eso también es fundamental. Entonces, ese modelo de negocio es una distribución no directa, sería una distribución indirecta. Tendríamos unos distribuidores que ya tendrían abierto su canal de ventas y sería una distribución a un B2B. O sea, residencias de ancianos, colegios, vamos a poner, ¿no? Guarderías, restaurantes. Sería un renting todo incluido, en el cual o bien mensualmente o anualmente se pagaría por el dispositivo, por un certificado, dado que es un dispositivo de emergencia análogo a los desfibriladores. Un desfibrilador, el sistema o modelo de negocio es muy similar al que tenemos nosotros, ¿no? O incluso lo que nosotros nos hemos apoyado para hacer este modelo de negocio. Entonces tendrías ese todo incluido, lo que es el dispositivo, ese certificado de forma anual de que se ha pasado un mantenimiento y los fungibles, ciertos fungibles como pueden ser los cartuchos de CO2 y las mascarillas. No sé si me he olvidado ahí algo, Nico. Sí, esa es en principio la idea que tenemos a priori. O sea, ¿tenéis pensado hacer un renting del producto? Pero como todo, yo creo que entiendo que es cuando lleguemos al mercado y conforme vayamos trotando durante esto, cuando realmente veamos si ese es el modelo que va a funcionar. Eso es. O tenemos que pivotar. Pero un renting es como o sea, no sé lo que vale un desfibrilador, pero imagino que un desfibrilador valdrá bastante dinero, pero esto no creo que sea un producto que sea muy caro de poner en el mercado, como para hacer un renting, ¿no? Un renting, yo qué sé, que vale 2.000 euros, pues mira, le cobras 100 al mes al final amortizas. Pero yo no creo que esto salga al mercado por 2.000 pavos. ¿Y el desfibrilador lo amortizas? ¿Cuántos has usado? Hombre, yo ninguno. Yo tampoco. Gracias a Dios, ninguno. Pero yo vivo en un pueblo de 5.000 habitantes y creo que de los que hay varios, yo creo que no se ha hecho uso nunca de ninguno. Ya. Y uno que se usó un helicóptero medicalizado, o igual fue, bueno, la cosa es que durante todos los años que llevan ahí se han estado pagando esos rentings y realmente no se ha usado. Pero tienes la seguridad de que si ocurre algo, lo tienes. Entonces esto al final es un poco lo mismo. Yo te voy a asegurar de que eso va a funcionar y va a funcionar bien, lo vas a tener ahí y si ocurre cualquier cosa, ostras, es que lo vas a tener. Pero eso no te lo pongo en duda, eso lo doy por hecho. Te pregunto sobre el canal, o sea, la opción de directamente venderte el producto. Oye, mira, escucha, te lo vendo, no sé, 500 euros, me lo invento, toma 500 euros, me lo pagas y punto, ya está, y lo tienes tú ahí, punto. ¿Podría ser una forma? Pues bueno, podría ser un modelo de negocio, pero también es verdad que no podrías asegurar, pasado un año, 2 años, que este sistema, si no ha pasado un mantenimiento previo, que realmente vaya a funcionar. O sea, nosotros al final lo que queremos es dar, no solamente ese modelo de negocio es en busca de unos recurrentes así porque sí, sino que buscamos también es la seguridad. Que también. Sí. Me he puesto a dejar en modo serio y tal. Que también. ¿Qué pago la hipoteca cada mes, no? Que también. Pero bueno, pero también se busca esa seguridad, ¿no? El decir, oye, claro, se han pasado 7 años. Nosotros vamos a ponerle, imagínate que tienes una fecha de caducidad del dispositivo de 10 años. La mascarilla se caduca cada X. Claro, esa persona que te lo tiene en el restaurante no lo toca, no hace mantenimiento, no lo cambia y ha pasado ya esa fecha. Claro, lo va a sacar del stand, lo va a usar y por lo que sea, oye, pues está expuesto al sol o la grasa de la cocina porque estaba al lado, evita pues que vaya, no, o tenga una obstrucción en la salida. Claro, esa persona, lo que hemos hablado también antes, hostia, estamos ahora con la piel muy fina, le ocurre algo porque no funciona y lo primero que te va a venir, oye, que tú me lo vendiste, que tú no sé qué. Entonces, yo lo que te voy a decir es, oye, vale, tú ten el stand, me vas a pagar al año, al mes, yo voy a ir, te voy a hacer un mantenimiento y te voy a asegurar que ese dispositivo va a funcionar y que si tienes un cliente, que si tienes un enfermo, que si tienes una persona mayor en la residencia y le ocurre cualquier cosa, va a estar seguro de que va a funcionar. Eso es un poco la idea que tenemos nosotros. Que se puede repensar, que no solamente igual el renting y una venta directa, por ejemplo, en servicios públicos, como pueden ser, bueno, esas son ideas en Navarra. O sea, un extintor, por ejemplo, tú pagas el extintor, te lo instalan y luego pagas el mantenimiento anual, que viene una vez al año, y te hace la revisión, pero tú tienes el pago inicial. No, yo no tengo todos los extintores de la empresa en renting, ¿no? Vale. Y espero que el día que algún día tenga que utilizarlo le dé al gatillo y salga, ¿no? Sí, bueno, podría ser otra forma, otro modelo de negocio.
O sea, nosotros... La cosa es asegurar que esté en todo rato el momento óptimo de utilización. Claro, que justo pensando en eso, ahora que lo hablamos, lo del el momento de operación, los cartuchos de CO2 normalmente se pinchan, ¿no? Tienes que pincharlo. Eso es. Sí. Si tú lo tienes pinchado durante años, al final perderás el gas. Pues ahí entonces, antes de usarlo, tendrás que pincharlo previamente, ¿no? Efectivamente. Vale. Muy buena pregunta, porque también tiene muy buena respuesta. Efectivamente, esto ya estaba pensado, ¿no? Y la respuesta es... Le contestas tú lo que quieras, ¿eh? No, pues claramente hemos pensado en eso. Y el sistema... El gatillo, la primera posición del gatillo pincha, ¿no? ¿O algo así? No. Vamos a tener un sistema de seguridad de doble acción, en el cual no funciona si no has activado las dos funciones. Bueno, lo primero digamos que sería que no está roscado. O sea, un cartucho roscado, entonces ya no está perforado de primeras. Sí. ¿Vale? Es un cartucho sin rosca. Efectivamente, el nuevo dispositivo lleva un sistema de perforación y de actuación del gatillo, de manera que el gatillo se perfora al momento. Eso es. El momento de utilización. Presionas el gatillo y lo primero perfora y luego suelta el... Sí, realmente sería eso. Bueno, el momento en que es un sistema de activación por golpe y punzón. Lleva un punzón interno, le pegas un pequeño golpe y se activa. Entonces, estás asegurando, como bien decías, que además eso, tienes muy buena visión porque realmente es algo que, joder, tú lo tienes enganchado en la rosca, aunque sea mínima esa fuga, en un año, en unos meses, no tienes nada. Entonces ya dijimos, para. Eso puede ser para nosotros problema. No puedes decirle al tío que está atragantando. Y si no tiene gas, suelta el cartucho, mételo. No. Era como, tiene que ser seguro, sí o sí, que en el momento que se vaya a usar, ese cartucho funcione. Y ya está. Eso es. Claro. Oye, Nico, tú vienes de la universidad, ¿no? Eso es. Yo vengo del mundo académico. ¿Cómo ha sido el choque con la realidad de una startup? Porque, macho, es de la A a la Z. Bueno, a ver, podrías haber sido funcionario, que todavía ha estado más allá. Estuve poco, también unos años trabajando... De funcionario a startup sí que ya era, ¿no? Estuve unos años también incluso en el gobierno de Navarra, en salud. Mira, pues de cerca, ¿eh? Sí. Pues es que es un mundo completamente distinto. Y el mundo de la academia, y además en concreto en la situación en la que estuve yo, es muy bonito. O sea, es preciosa, la investigación me encanta. Además, pues tiene la suerte justo de que tenía un equipo buenísimo, que ahora también lo tengo. Pero bueno, los tiempos son distintos. La exigencia es alta, pero es distinta, ¿no? Buscas la excelencia en vez de la eficacia, ¿no? Ya, no sé cómo poder decirlo. Sí. Y ahora de repente, pues empezar en una nueva empresa. Sin papers. Sin papers. Bueno, hay papers también. Aquí hay papers. Encima hay papers también. Con unos tiempos, con un presupuesto y con un montón de trabajo que hay que sacar adelante, que lo hago encantado, pero hay que sacarlo adelante. Pues bueno, la verdad que el cambio es fuerte. Pero bueno, yo ya llevaba un tiempo en la universidad... pensando en una alternativa. Pensando en la innovación, pensando en el emprendimiento. Creo que en las universidades en general hay un montón de talento y sobre todo un montón de ideas esperando a salir, que se están quedando muchas veces en cajas, y que tiene que haber un sistema universitario de emprendimiento que funcione. Pero, macho, yo mira que he visto varias iniciativas de esas en universidades, comunidades autónomas, y no he visto ninguna que funcione fluida. No sé en el País Vasco, que lo tienen como todo mejor resuelto. No sé aquellos cómo lo tendrán, pero desde luego en otros sitios, macho, que es como son dos mundos diferentes, totalmente. Y os decía hace un rato, nosotros tenemos clientes que han desarrollado la investigación básica y dicen, mira, yo he hecho esto, no quiero saber nada, ahora toma, te doy el proyecto y tú lo desarrollas y lo pones en el mercado. Pero no hay una fluidez entre la industria y la universidad. De hecho, la universidad yo siempre lo he visto como... Hostia, es que vais a unos ritmos, macho, de trabajo, de evolución, cualquier cosa es... Es el problema de la transferencia, que efectivamente... Pero hay modelos en otros países que sí que funcionan muy bien y que las universidades tienen incubadoras y aceleradoras que sacan productos como churros. ¿Qué pasa en España? Pues igual también es un tema cultural. Alguna vez hemos hablado a otros investigadores, etcétera, en la universidad y es que no quieren saber nada. Lo que has dicho, yo quiero hacer investigación y además los que hacen investigación básica
es que es investigación básica que no sabes ni siquiera si va a servir para luego. Pero es que también tiene que existir. Porque si no existe la investigación básica... Sí. Pues yo creo que tiene que haber una figura, y que está empezando a haber ahora en las universidades, un poco entre medias, ¿no? Una figura que conozca la investigación básica, conozca el mundo del emprendimiento, el mundo empresarial, y que sea capaz de detectar estas necesidades y montar un equipo. A veces igual no hace falta que sea con el propio investigador, que no quiere dejar el mundo académico porque ya tiene ahí su carrera y su renombre, bueno, y le apetece seguir ahí, pero que sea capaz de armar este puzzle de recursos y, por supuesto, y que luego pues que con financiación pues eso salga adelante. Claro. Sí, tal cual. Yo siempre lo he pensado, con la cantidad de universidades que tenemos en España, deberían surgir muchas más spin-offs que pues alguien ha tenido un desarrollo, no una innovación básica, pero sí pues un I+D que lo conviertes en una innovación y que derive en una empresa privada que se gane la vida en el mercado, ¿no? Y pues como todos a competir, que a lo mejor el investigador no quiere formar parte, bueno, pues que se articule para que alguien lo haga. O a veces el investigador no es consciente de qué hay, de cómo es ese mundo después. De qué hay fuera de la universidad, ¿no? De que no es cuestión de, vale, si nos ha ocurrido una idea, vamos a sacarla adelante, y ya está, y vamos a jugar a las empresas. Eso lo he visto muchas veces en dos campos muy concretos. Uno es en la universidad, que la gente que trabaja dentro no sabe que hay un mundo fuera, y otro, vas a flipar, es en la política. En la política, los políticos son endogámicos. Exacto, ¿no? Son endogámicos, viven en su mundo y dices, nene, que fuera hay otra realidad. Que si algún día dejas de ser político, puedes pedir trabajo y puedes ir a trabajar a un sitio, ¿sabes? Y no va a pasar nada si no acabas siendo el delegado del no sé qué. Pues en esos dos campos, yo a veces que he tenido que tratar con ellos, digo, hostia, lo veo así, ¿eh? Pues tiene que haber, para empezar, más permeabilidad en la universidad a las empresas, a estas necesidades empresariales, y luego conocimiento por parte del personal investigador, o de lo que digo, ¿no? Al final de esta figura intermedia de cómo funciona allá afuera las cosas. De que me da igual que tu idea sea genial, pero ¿qué mercado tiene? ¿Cuál es el porción de la tartita? Claro. Esto no... ¿Cuántos clientes vas a tener? Y van a pagar por tu servicio. Vamos, ideal. Pero es que sacar esto, tú sabes el dinero que hace falta para regulatoria, sabes el dinero que hace falta para tal. Necesitas una persona al 100% mínimo al principio. Que conozca el diseño, que conozca el producto, que le convenza, que lo venda. Es complicado. Es complicado, pero bueno. Pero yo creo que está ahí el punto está, el foco está puesto en eso ahora mismo, en las universidades. Sí. Oye, chicos, pues muy bien, estamos llegando al final. Espero que no se os haya hecho muy duro, pero antes de iros, me tenéis que responder la pregunta del podcast, que es, además por separado, ¿cuál ha sido vuestra mayor cagada profesional? Bueno, yo creo que voy a empezar yo, porque yo creo que el final... Joder, que puede dar... El final épico, ¿no? El final épico, yo creo que lo tiene Nico. El de short. Eso es. El del reel. Entonces, a mí se me ha ocurrido, ¿no? A ver, cagada. Yo creo que al final es más que cagada, pues bueno, es algo que te ha tocado vivir, ¿no? En la empresa, y que dices, hostia, esto fue curioso. Vale. Entonces, yo tenía dos que estaba pensando, uno estaba relacionado con el vino tinto y el taladro, y la otra estaba pensando en la empresa de cárnica de procesados. Entonces, igual me voy a la empresa de chorizos. Vale. En mi pueblo, en Samuesa, hay una empresa que se llama Goicoa y fabrican chorizos, jamón de York. Entonces, mi primer trabajo fue ahí. Tenía 16, 17 años. Joder, en fiestas del pueblo, que además son yo del 11 al 17 son las fiestas de mi pueblo. Esto sería, pues ahora tengo 44, pues hace 27 años. Joder, pues estaba yo trabajando y tal. Joder, claro, fuimos a fiestas del pueblo. Me tocó trabajar y claro, llegas al curro y, ostras, estás como destemplado, ¿no? Igual es porque has sido empalmada, porque aún llevas una tajada... Destemplado es la palabra. Sí. Destemplado. Y nada, pues eso, de esto que, ostras, Germán, ¿dónde está Germán? Ostras, no aparece Germán. Y nada, pues me había cogido, claro, ahí son cámaras muy frías, o sea, ahí tienes, pues, yo qué sé, serán 2-3 grados,
Entonces, nada, pues me había cogido algún chaleco por encima y tal de los necesarios, me había ido al baño, había echado en el baño... Puesto a sobar. Y me había puesto a sobar. Hasta que acá luego, clon, 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 clon. Hostia, Germán, estabas ahí. Le digo, sorpresa, es que ¿no? estaba destemplado. O sea, coño, estaba destemplado, joder. Pues bueno, pues un poco eso lo que me puedo tocar. Muy bien, muy bien. Venga, Nico, tu turno. Pues la mía va parecido. Bueno, la mía es una cena de empresa, aquí en Barcelona, además. Lo que puede salir de aquí. Puede salir de aquí. Curioso. Hay una parte de responsabilidad en la historia, ¿vale? Pues llevaba un mesecito en la empresa. Un chaval pues tenía 22 añicos. Había llegado de Pamplona, la gran ciudad, y ya había tenido experiencias malas con las cercanías que me habían robado, etcétera, tal. Vale. Entonces, esta cena de empresa pues era en Castelldefels, yo vivía en Barcelona, me movía en moto y no quería volver en moto, pues luego borracho ni nada, y tampoco me apetecía volver en cercanías, vale. Porque, bueno, entonces, pues bueno, mi plan inicial era llevarme una mochila con un saco de dormir e irme a dormir a la playa. ¿No? Perfecto. Redondo, perfecto. Nada puede fallar. Era diciembre, pero bueno, hacía buen tiempo. Y ese fue mi plan y nada, efectivamente, pues termina la fiesta, le pido a la camarera que me dé la mochila que le había dado, ¿no? Por favor, devuelve la mochila, tal. La playa hacía mucho viento y claro, pues ¿qué hago yo ahora? La playa, mucho viento, pues ya, pues voy a dormir, pues ¿dónde duermo? Pues en un cajero, que es donde duerme la gente, por lo general, en la calle, ¿no? Que está resguardado. Pero como hacía buena noche, pues bueno, me salí fuera. Y nada, ahí me busqué unos cartones, tal, me metí en el saquico de dormir, con la camisa y todo, claro. Y a nada de esto, de repente veo unas luces que se acercan, y de repente, oye, ese no es Nicolás. No. No. Espérate. Se acercan dos personas, me alumbran con el móvil. Yo estaba ya así metidico, así más a gusto. Y pues era mi jefe y su jefe, que me habían contratado hace poquito. Hacía un mes. El chaval de Pamplona aquí durmiendo en la calle. Hostia. Y nada, me ofreció dormir a su casa y le dije que no, es que ya me había acabado los dientes. Es que a lo mejor es eso, que te ofrecen luego dormir en la casa y dices, no, que estoy aquí. Yo ya estoy, que ya me lavo los dientes y ya estoy para dormir. Estoy con el pijama puesto, ¿no me ves? Ya está, que ya no... Pues, total. Hostia, qué bueno, nada, tío. pasé ahí la noche y ni tan mal. Y seguiste trabajando, el lunes no te despidieron es que ni nada, ¿no? hubo un lío con una que se había liado con otro, tal, y lo mío quedó desapercibido. Además, justo eran vacaciones de Navidad, entonces... Pasó un tiempo... Ya. Al mes uno se acordó y dijo, oiga, si tú habías dormido en la calle, no sé qué, tal. Hostia, qué bueno. Sí. Y oye, muy bueno, buen final, el de Nico. Muy bueno. Esto para el libro va a ser muy grande, ¿eh? Sí. Oye, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido. Antes de iros, tengo un regalo para vosotros, que son unos auriculares de nuestro patrocinador oficial. Muchísimas gracias. Es Proton Go, que seguro todos vosotros sabéis lo que es Proton Go, porque os lo he explicado muchas veces, pero si tenéis prototipos o piezas que fabricar, acordaos de entrar en la web, que tiene un servicio excelente. Pues eso, lo he dicho, muchísimas gracias a todos, iremos viendo la evolución de vuestro producto y a todos vosotros, hasta la semana que viene. Chao.